Primera noche. Historia del mercader y el efrit. Sherezada dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo un mercader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y de negocios comerciales en todos los países, y un día montó un caballo y salió para ciertas comarcas a los cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se sentó debajo de un árbol y, echando mano al saco de provisiones, sacó unos dátiles, y cuando los hubo comido, tiró a lo lejos los huesos. Pero de pronto se le apareció un efrit de enorme estatura que, blandiendo una espada, llegó hasta el mercader y le dijo: levántate, para que yo te mate como has matado a mi hijo. El mercader repuso: pero ¿cómo he matado yo a tu hijo? Y contestó el efrit: al arrojar los huesos dieron en el pecho a mi hijo y lo mataron. Entonces dijo el mercader: considera, oh gran efrit, que no puedo mentir, siendo como soy un creyente. Tengo muchas riquezas, tengo hijos y esposa, y además guardo en mi casa depósitos que me confiaron. Permíteme volver para repartirlo de cada uno, y te vendré a buscar en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y mi juramento de que volveré enseguida a tu lado, y tú entonces harás de mí lo que quieras. Alá es fiador de mis palabras. El efrit, teniendo confianza en él, dejó partir al mercader, y el mercader volvió a su tierra, arregló sus asuntos y dio a cada cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer y a sus hijos lo que le había ocurrido, y se echaron todos a llorar, los parientes, las mujeres, los hijos. Después el mercader hizo testamento y estuvo con su familia hasta el fin de año. Al llegar a este término se resolvió a partir, y tomando su sudario bajo el sobaco, dijo adiós a sus parientes y vecinos y se fue muy contra su gusto. Los suyos se lamentaban dando gritos de dolor. En cuanto al mercader, siguió su camino hasta que llegó al jardín en cuestión, y el día en que llegó era el primer día del año nuevo, y mientras estaba sentado llorando su desgracia, he aquí que un jeque se dirigió hacia él, llevando una gacela encadenada. Saludó al mercader, le deseó una vida próspera y le dijo: ¿por qué razón estás parado y solo en este lugar tan frecuentado por los efritos? Entonces le contó el mercader lo que le había ocurrido con el efrit y la causa de haberse detenido en aquel sitio. Y el jeque dueño de la gacela se asombró grandemente y dijo: por Alá, oh hermano, tu fe es una gran fe y tu historia es tan prodigiosa que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería motivo de reflexión para el que sabe reflexionar respetuosamente. Después, sentándose a su lado, prosiguió: por Alá, oh mi hermano, no te dejaré hasta que veamos lo que te ocurre con el efrit. Y allí se quedó, efectivamente, conversando con él, y hasta pudo ayudarle cuando se desmayó de terror, presa de una aflicción muy honda y de crueles pensamientos. Seguía allí el dueño de la gacela cuando llegó un segundo jeque que se dirigió a ellos con dos lebreles negros. Se acercó, les deseó la paz y les preguntó la causa de haberse separado en aquel lugar frecuentado por los efritos. Entonces ellos le refirieron la historia desde el principio hasta el fin, y apenas se había sentado cuando un tercer jeque se dirigió hacia ellos llevando una mula de color de estornino. Les deseó la paz y les preguntó por qué estaban sentados en aquel sitio, y los otros le contaron la historia desde el principio hasta el fin, pero no es de ninguna utilidad el repetirla. A todo esto, se levantó un violento torbellino de polvo en el centro de aquella pradera. Descargó una tormenta, se disipó después el polvo y apareció el efrit con un alfanje muy afilado en una mano y brotándole chispas de los ojos. Se acercó al grupo y dijo, cogiendo al mercader: ven para que yo te mate como mataste a aquel hijo mío, que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón.
Entonces echó a llorar el mercader y los tres jeques empezaron también a llorar, a gemir y a suspirar. Pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó con tomar ánimos y besando la mano del efrit le dijo: «Oh efrit, jefe de los efrit y de su corona, si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, ¿me recompensarás con el tercio de la sangre de este mercader?». Y el efrit dijo: «Verdaderamente que sí, venerable jeque. Si me cuentas la historia y yo la encuentro extraordinaria, te concederé el tercio de su sangre». Cuento del primer jeque. El primer jeque dijo: «Sabe, oh gran efrit, que esta gacela era la hija de mi tío, carne de mi carne y sangre de mi sangre. Cuando esta mujer era todavía joven nos casamos y vivimos juntos cerca de 30 años. Pero Alá no me concedió tener de ella ningún hijo. Por esto tomé una concubina que, gracias a Alá, me dio un hijo varón más hermoso que la luna cuando sale. Tenía unos ojos magníficos, sus cejas se juntaban y sus miembros eran perfectos. Creció poco a poco hasta llegar a los 15 años. En aquella época tuve que marchar a una población lejana donde reclamaba mi presencia un gran negocio de comercio. La hija de mi tío, o sea, esta gacela, estaba iniciada desde su infancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la ciencia de su magia, transformó a mi hijo en un ternerito, en un ternerillo, y a su madre, la esclava, en una vaca, y los entregó al mayoral de nuestro ganado. Después de bastante tiempo, regresé del viaje, pregunté por mi hijo y por mi esclava, y la hija de mi tío me dijo: «Tu esclava ha muerto y tu hijo se escapó, y no sabemos de él». Entonces durante un año estuve bajo el peso de la aflicción de mi corazón y el llanto de mis ojos. Llegada la fiesta anual del día de los sacrificios, ordené al mayoral que me reservara una de las mejores vacas y me trajo la más gorda de todas. Era mi esclava. Encantada por esta gacela, remangado en mi brazo, levanté los faldones de la túnica y ya me disponía al sacrificio, cuchillo en mano, cuando de pronto la vaca prorrumpió en lamentos y derramaba lágrimas abundantes. Entonces me detuve y le entregué al mayoral para que la sacrificase. Pero al desollarla, no se le encontró ni carne ni grasa, pues solo tenía los huesos y el pellejo. Me arrepentí de haberla matado, pero ¿de qué servía ya el arrepentimiento? Se la vi al mayoral y le dije: «Tráeme un becerro bien gordo», y me trajo a mi hijo convertido en ternero. Cuando el ternero me vio, rompió la cuerda y se me acercó corriendo y se revolcó a mis pies. Pero ¿con qué lamentos? ¿Con qué lamentos? Entonces tuve piedad de él y le dije al mayoral: «Tráeme otra vaca y deja con vida a este ternero». En este punto de su narración vio Sherezada que iba a amanecer y se cayó discretamente, sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana doña Sada le dijo: «Oh, hermana mía, cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras llenas de delicia». Sherezada contestó: «Pues nada, son comparadas con los que os podría contar la noche próxima. Si vivo y el rey quiere conservarme». Y el rey dijo para sí: «Por Alá, no la mataré hasta que haya oído la continuación de su historia». Después el rey y Sherezada pasaron toda la noche abrazados. Luego marchó el rey a presidir su tribunal y vio llegar al visir, que llevaba debajo del brazo un sudario para Sherezada, a la cual creía muerta. Pero nada, le dijo de esto al rey, y siguió administrando justicia, designando a unos para los empleos, destituyendo a otros, hasta que acabó el día, y el visir se fue perplejo en el colmo del asombro al saber que su hija vivía. Cuando hubo terminado el diván, el rey Chariar volvió a su palacio.
Y cuando llegó la segunda noche, este es el siguiente video.